Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una historia que nos ha cautivado a muchos. Si eres fan de las producciones turcas, de esas que te hacen suspirar, emocionarte y sobre todo, creer en el amor, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar la *** historia de amor inesperada de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu ***. Si han escuchado bien, hablamos de esos dos nombres que resonaron con fuerza gracias a una serie que conquistó corazones. Pero, ¿qué hay detrás de esa química tan palpable en pantalla? ¿Cómo floreció su vínculo y qué nos dice a nosotros, los espectadores, sobre el amor? Antes de lanzarnos de lleno en esta aventura, les recuerdo que si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Dándole clic al botón de suscripción y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque vamos a empezar a descubrir los secretos de esta relación que, como bien dice el título, fue verdaderamente inesperada. La chispa que encendió la historia de Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu en el ojo público, más allá de la ficción que los unió, fue su participación en la exitosa serie turca Emanet, que en español conocemos como El Legado. En ella, ambos dieron vida a los protagonistas, Yaman y Seher, una pareja cuya relación comenzó con tintes de conflicto y conveniencia para luego evolucionar hacia un amor profundo y conmovedor. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable. Desde los primeros episodios, los fanáticos notaron esa conexión especial, esa forma en que se miraban, la intensidad de sus diálogos, la forma en que sus personajes parecían complementarse a la perfección. Era algo que iba más allá de una buena actuación, se sentía genuino. Al principio, como es habitual en este tipo de producciones, la relación entre Yaman y Seher estaba marcada por las circunstancias. Yaman, un hombre duro marcado por su pasado y con una fachada impenetrable, y Seher, una joven pura y decidida, se ven obligados a convivir por un acuerdo que involucra a un niño, Yusuf. A medida que la trama se desarrollaba, las barreras emocionales de Yaman comenzaron a derretirse ante la bondad y la fuerza de Seher. Y es ahí, en esa evolución, donde muchos espectadores conectaron profundamente. Vimos cómo un corazón frío empezaba a latir con fuerza, cómo la desconfianza daba paso a la vulnerabilidad, y cómo dos almas, aparentemente opuestas, encontraban en la otra su refugio y su salvación. Lo fascinante de esta historia de amor inesperada, radica precisamente en cómo trascendió la pantalla. Si bien es cierto que muchos actores desarrollan una gran amistad o un vínculo profesional fuerte durante un rodaje, lo de Halil y Esra pareció ser diferente. Los rumores comenzaron a circular con fuerza, alimentados por las interacciones en redes sociales, por los momentos compartidos detrás de cámaras, por las entrevistas donde se dedicaban miradas cómplices. No era solo la fanatizada buscando una relación, eran pequeños detalles que, sumados, pintaban un cuadro mucho más grande. Pensemos en cómo se construyen las relaciones en el mundo del espectáculo. Los actores pasan largas horas juntos compartiendo escenarios, emociones y presiones. Es natural que se forjen lazos. Sin embargo, cuando esa conexión se percibe como algo más, como una autenticidad que se escapa del guión, es cuando la magia realmente ocurre para el público. Halil İbrahim Ceylan, con su carisma y su habilidad para transmitir emociones complejas, y Esra Turkoglu, con su dulzura y su fuerza interpretativa, crearon una dinámica que resonó en millones de personas alrededor del mundo. Uno de los aspectos más interesantes de analizar es cómo esta inesperada relación influyó en la percepción de la serie. Para muchos, saber o intuir que entre los protagonistas existía algo más allá de la actuación, hacía que cada escena juntos se sintiera aún más especial, más cargada de significado. Las miradas, los gestos sutiles, los momentos de ternura, todo adquiría una capa adicional de autenticidad. Los fans se convertían en detectives analizando cada fotografía, cada comentario, cada aparición pública. Y la verdad es que ellos, de forma muy elegante, alimentaron esa expectación sin llegar a confirmar o desmentir de manera tajante en los primeros momentos, lo que solo aumentaba el misterio y el interés. ¿Podemos hablar de un amor de set? Absolutamente. Y cuando ese amor de set se convierte en una relación real, la narrativa para los fans se vuelve aún más cautivadora. Porque no solo estamos viendo una historia de amor en la ficción, sino que también somos testigos de cómo esa ficción pudo haber inspirado, o al menos coexistido, con un romance en la vida real. Es un fenómeno fascinante que demuestra el
Poder de la conexión humana y cómo a veces el destino nos sorprende con encuentros que cambian el curso de las cosas. Lo que hizo que su historia fuera tan inesperada, también podría estar relacionado con sus trayectorias individuales antes de Emanet. Quizás no se esperaban encontrar el amor en ese proyecto, o quizás sus personalidades, aunque en pantalla parecían tan compatibles, en la vida real tuvieran sus propios matices y evoluciones para llegar a ese punto. Las entrevistas y las declaraciones posteriores, aunque siempre prudentes y respetuosas, dejaron entrever un cariño y una admiración mutua que iba más allá de la camaradería profesional. Hablaban con elogios el uno del otro, destacando sus cualidades tanto como actores como personas. La manera en que manejaron su relación, o la percepción pública de ella, también es digna de análisis. En un mundo donde las relaciones de famosos a menudo se exponen al escrutinio público de manera casi inmediata, Alil y Esla, en ciertos momentos, mantuvieron una cierta discreción. Esto paradójicamente les permitió construir una base de seguidores que apreciaba tanto su trabajo como su vida personal sin sentirse invadidos por detalles superfluos. Cuando compartían algo se sentía genuino y significativo, no forzado. Consideremos la presión que deben sentir los actores. El éxito de una serie como Emanet viene con una gran responsabilidad y a menudo con un gran nivel de exposición mediática. Mantener una relación, o incluso la amistad, en medio de todo eso, requiere un equilibrio delicado. Y parece que ellos supieron encontrarlo, al menos en la forma en que se presentó al público. Además, la narrativa de su relación, tanto en la ficción como en la vida real, se presta a la idealización. Nos gusta creer en los finales felices, en las historias donde la conexión es tan fuerte que trasciende las barreras. La química entre Alil y Esla, visible para millones, alimentó esa esperanza y ese deseo en sus seguidores. Vimos cómo sus personajes, a pesar de los obstáculos, encontraban el camino de regreso el uno al otro, y esa resonancia con la vida real, o al menos con la percepción de ella, hizo que la historia fuera aún más especial. También es importante recordar que el amor puede surgir en los lugares y momentos menos esperados. Para Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, ese lugar fue el set de Emanet, y ese momento fue el que les permitió conocerse, trabajar juntos y aparentemente desarrollar un vínculo que muchos han calificado de inesperado. La intensidad de sus interpretaciones, la forma en que se apoyaban mutuamente en pantalla y, lo que es más importante, la evidente conexión que compartían, cautivaron a una audiencia global. El impacto de una relación así, incluso si solo es percibida como tal por el público, puede ser significativo. Crea una lealtad en los fans que va más allá de la historia que están viendo. Se convierten en parte de la vida de los actores, o al menos de la narrativa que los actores presentan al mundo. Y en el caso de Alil y Esla, esa narrativa fue una de amor, química y sí, de algo verdaderamente inesperado que floreció en el corazón de una producción televisiva. Para concluir, podríamos decir que la historia de amor de Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu es un recordatorio de que la vida real, al igual que la ficción, puede sorprendernos con conexiones profundas e inesperadas. Su química en Emanet fue solo el principio, desatando una ola de especulaciones y admiración que trascendió la pantalla. Lo que se percibe como un vínculo genuino, una admiración mutua y momentos de complicidad, ha capturado los corazones de miles de seguidores que disfrutan de su trabajo y de la historia que han construido juntos, tanto en la ficción como aparentemente en la vida real. La manera en que sus personajes evolucionaron, de la desconfianza al amor profundo, se reflejó en la forma en que los fans percibieron su relación, creando una narrativa aún más rica y cautivadora. Es la magia del cine, la televisión y sobre todo, de las conexiones humanas, que a veces florecen en los lugares y momentos más insospechados, dejándonos a todos con la esperanza y la convicción de que el amor, en todas sus formas, puede ser verdaderamente inesperado y hermoso. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este recorrido por la historia que nos ha traído hasta aquí. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí preparar este contenido. Agradezco enormemente su tiempo y su atención, el estar siempre ahí, apoyando nuestro canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Les sorprendió su relación? ¿Cómo sintieron esa química en pantalla? Dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, me encanta leerlos y siempre intento responder a la mayor cantidad posible. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal. Cada suscripción, cada like,
cada comentario nos motiva a seguir creando más y mejor contenido para todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.